¿Cómo están? Estamos aquí en este espacio de Reconócete. Soy Regina Cejudo y hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa muchísimo, que es el estrés. Y se encuentra con nosotros Andrea Torres, especialista en este tema del estrés. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Regina, ¿y tú? Muy bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por ser nuestra madrina en este primer programa. Te agradecemos muchísimo tu participación en un tema tan interesante como estamos viviendo hoy, el estrés cada vez más y más. Y bueno, pues lo que me gustaría comentarte es, vamos a tener una charla, pero primero y antes que nada, me gustaría presentarte y agradecer a toda la gente que se nos está uniendo para escuchar de este tema y aprender un poco más y sobre todo cómo manejarlo. Bueno, pues Andrea Torres estudió la licenciatura en neurolingüística por el Colegio Superior de Neurolingüística, eres psicoterapeuta y ahí mismo realizaste una especialidad en cognición y lenguaje. Estudiaste la carrera de psicología por la Universidad Intercontinental y pues ya sé que tienes especialidad en terapia infantil, en adolescencia, en pareja y en psicología clínica y de salud. Y trabajas en una clínica privada y das consultas de aprendizaje y de pues diversos temas emocionales y de salud en adultos y en niños, ¿no? Sí, así es. Pues muchísimas gracias, Andrea. Y bueno, pues me gustaría comenzar preguntándote acerca de este tema. ¿Nos podrías definir qué es el estrés y por qué lo tenemos los seres humanos? Bueno, el estrés es algo normal, es un mecanismo de defensa que se pone como en acción cuando hay cosas que nos están rebasando, nos están superando, cuando hay situaciones que van más allá de cuestiones que podemos manejar o que podemos entender. Vienen situaciones de estrés que te activan, te ponen en alerta o incluso, bueno, ese sería como un poquito el estrés positivo. Pero ya cuando estamos hablando de un estrés negativo, que es cuando no sabemos manejar las situaciones, podemos empezar a presentar cierta sintomatología como que te brinque el ojo, que tengas dolores de cabeza, que de repente empieces a sentir dolor en el estómago, ciertas enfermedades también que pueden ser causadas por el estrés. Muchas gracias, Andrea. Oye, mira, acabas de tocar un punto importante porque el estrés es algo biológico, ¿no? Y entonces al final lo traemos en el ADN y nuestros ancestros lo utilizaban de una manera magnífica, porque me gustó mucho esto que hablas del estrés positivo y el estrés negativo, porque al final el estrés positivo lo usaban para sobrevivir, ¿no? El estrés positivo nos sirve para eso y yo lo veo que, imagínate, ellos lo usaban para estar alerta y cazar o sobrevivir en algún punto donde hubiera un tema climatológico o algo así, pero hoy por hoy, ¿qué pasa? Que ese estrés, que era positivo y que hoy también lo tenemos positivo porque nos empuja a la acción, ¿no? Sin embargo, cuando ya es negativo, porque hoy vivimos en un estrés constante, o sea, ya estamos amenazados por varias cosas, ¿cómo lo podemos manejar o cómo podemos diferenciar justamente cuando es un estrés positivo del negativo hoy en día, ¿no? Ya no estamos en nuestros ancestros, ya estamos acá, pero al final lo traemos, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar eso? Pues mira, lo podemos diferenciar cuando nuestros recursos se agotan, ya deja de ser estrés positivo. O sea, cuando ya me está pesando demasiado, cuando tengo que poner muchísimo esfuerzo, te empiezo a presentar malestares físicos, que son los principales, como era lo que te decía, el dolor de cabeza, que empieces a tener malestar, así como de, no sé, ante ciertas situaciones que te duele el estómago, que te brinque el párpado, ¿no? Es uno de los principales detonantes del estrés, cuando hay demasiado estrés y empiezas a sentir tensión en el cuerpo, o sea, luego tu cuerpo lo detecta, porque como ya no tienes recursos, el cuerpo se pone en este estado de alerta. Claro. Y ahí es cuando ya estamos en un estrés crónico, ¿no? O sea, suponiendo que hoy por hoy tenemos un estrés constante, es una línea bien delgada cuando el estrés nos vuelve crónico. Y entonces ahí viene esta pregunta, porque hoy, en nuestra época de la modernidad, ¿qué cosas nos causan un estrés crónico? O sea, ¿cuáles son los factores que hoy por hoy ya nos están causando un estrés que ya no es el positivo, sino es crónico? Híjole, yo creo que ya son todos, ¿no? O sea, desde que sales de tu casa y te levantas, puede ser que te hayas levantado con el pie izquierdo y ya empiezas tu día de mal humor, entonces ya estás tenso. Y empiezan a pasar diferentes cositas, ¿no? Como ya tu estado de ánimo es de tensión, pues Claro. sales de tu casa y, no sé, el coche no prende.
entonces te tensas más, y después el tráfico, y ya no estás llegando temprano a dejar a tus hijos a la escuela, o al trabajo, ¿no? Que tienes que entrar, todos tenemos hora de entrada, y si llegas unos minutos tarde, pues te descuentan. Entonces, si vas viendo que en el transporte o en el carro o no sé, no vas a llegar, pues ya te empiezas a poner más tenso, más tenso, más tenso. Ya llegas a tu lugar de trabajo súper tenso y entonces ya tu día se va a continuar así. Y entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día el trabajo es un estresor. Digo, todos los seres humanos tenemos diferentes estresores, Claro, y ¿no? Pero, hay niveles, ¿no? Hay gente que tiene como un nivel diferente, claro, y ¿no? hay gente que puede aguantar muchísimo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, puedo tener muchísima tolerancia a la frustración y entonces voy a aguantar como más cosas que otra persona no aguantaría por su nivel de tolerancia. Oye, y ese punto es bien importante porque si todos tenemos un nivel de estrés distinto, la pregunta es, ¿tú naces con ese nivel de estrés o tú vas desarrollando esta resistencia al estrés? O sea, esa es una pregunta, porque ¿cómo podríamos ir nivelándolo? O tenemos que aprender desde niños a adultos a manejarlo todos. Sí, justo, y es muy importante eso que menciona Regina, porque si es como esta cuestión de naces con esa habilidad o la vas adquiriendo, yo creo que la vas adquiriendo, o sea, no nacemos, o sea, genéticamente lo podemos tener, pero, o sea, también si nuestros papás no nos enseñan a ser tolerantes, si no nos enseñan a empezar a poner límites o esta parte que nos pongan límites, que nos enseñen que el no se vale y que podamos aprender a regularnos desde pequeños, evidentemente de adolescentes y de adultos, nuestro nivel de frustración va a ser mínimo y entonces mis estresores pues va a ser prácticamente todo, ¿no? Como ahorita que estaban diciendo muchísimo que la gente se estresa con el calor. Imagínate, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen los que viven en la selva, ¿no? Sí, es cierto, o sea, Exacto, o sea, se, tienes que aclimatarte, claro, tienes que adaptarte. y perdón la interrupción, pero se está juntando este factor de el no tolero nada, porque no me enseñaron a tolerar la frustración, junto con el estrés, los estresores súper, súper potentes que tenemos hoy, que antes no teníamos, como dices, el cotidiano, de que me levanté, estoy en el trabajo, la parte económica, pero si le aunamos ahora que el sistema nos está llevando a una sobreinformación, a unos estándares físicos, económicos, estereotipos inmediatos que los puedes estar viendo y comparando todos los días, entonces el vivir en un estrés constante crónico con el medio nos pone, estamos como yendo con dos choques de trenes, ¿no? Porque por un lado no te estoy enseñando que la inmediatez no es lo correcto porque tienes que aprender a saber que no siempre va a ser todo inmediato, y por otro lado traemos un sistema de información y de estereotipos muy fuertes, ¿no? Entonces, esta parte es súper complicada de manejar y bueno, parte de estos espacios es esto, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar enseñarnos porque, a manejar el estrés y en qué momento es importante ir a buscar ayuda, ¿no? O sea, ya nos dijiste algunos síntomas, pero igual yo también tengo que trabajarlo todos los días. ¿Cómo lo puedo trabajar? Y después, ¿en qué momento ya digo, levanto la mano y a dónde busco ayuda, ¿no? Para manejar esto. Sí, claro, es muy importante identificarlo. Cuando tus recursos se están agotando, o sea, que ya no, por más que le rasques, ya no cuentas con esos recursos y empiezas a tener cierta sintomatología, crisis de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Que también son muy frecuentes en el estrés. Ahora, Sí, este dolor de cuerpo que la gente tiene, o sea, esta tensión muscular que luego te ocasiona contracturas, ya es así como de, puedes ir al quiropráctico, puedes ir con el fisioterapeuta, puedes ir a que te den masajes relajantes, pero eso no se acaba ahí, ¿no? claro. O sea, se te quitará inmediatamente el dolor, pero después vuelves a regresar a tu rutina, como ya es algo crónico, estamos hablando de que es algo permanente. Y si no trabajamos en estos estresores y no detectamos que ya tenemos que pedir ayuda y que ya nuestros recursos no son suficientes, entonces es ahí donde digo, o sea, donde tengo que acercarme a un especialista para el manejo del estrés. Claro, y ahí es cuando ya dices, estos ataques de pánico, yo, por ejemplo, me he topado ya con mucha gente joven, digo, de todas las edades, ¿no? Pero hoy veo este común denominador con los jóvenes de los ataques de ansiedad, que ya se vuelven parte de su vida y no saben cómo manejarlo. Y justo, ¿no? Qué bueno que lo comentas tú aquí. Acerquémonos a un especialista. Es como ir al dentista, es como ir al doctor. Y bueno, hay una infinidad de terapias, ¿no? Y algunos temas, algunas cosas que podemos hacer cotidianas, ¿no? Como dices. Y el tema de ir a un masaje, el tema de hacer ejercicio, ¿qué otros tips nos podría dar para manejar el estrés todos los días? Porque al final no es crónico, pero está ahí. Y para que no se vuelva Sí, crónico, ¿cómo le hacemos, no?
algo que mencionaste que es muy importante es esta parte del ejercicio, o sea, tener un espacio para ti en donde puedas sacar lo que estás sintiendo, donde puedas desahogarte del trabajo, de la familia, de los hijos, de la pareja, o sea, que tengas, ya sea el ejercicio o hay gente que es más artística, Claro, pues ¿no? Pero que te puedas dedicar tiempo, o sea, tocando un instrumento, pintando, haciendo algún tipo de danza, o alguna disciplina, o ir simplemente al gimnasio, pues creo que ya es tener tu espacio, tu tiempo y dedicarte a esto. También algo que funciona mucho es la meditación, pero no a toda la gente le gusta meditar. sí, claro, y además es difícil porque hay muchos tipos, incluso hay meditaciones de muchos tipos, luego pensamos que la meditación es ponernos en silencio todo el tiempo, que esa es la original, pero hoy por hoy existen otro tipo de meditaciones que están empezando a salir como la meditación activa. No, camina 20 minutos, eso, escribe, ¿no? Pero me encantan estos tips, te agradecemos mucho, Andrea, con estos tips. Y algo bien importante que me gustaría como para ir como llevando esta práctica, porque tiene todo para seguir aquí, es cómo distinguimos esto, porque a veces dicen, oye, me voy a ir a desestresar y entonces me voy a ir a platicar con una amiga que también está en el mismo estrés que yo, o me voy a ir a desestresar al bar, ¿no? El ejercicio no es terapia, ya lo comentaste tú, pero es muy bueno. ¿Cómo identificamos estas fugas de distracción que pensamos que son para quitar el estrés y no son? O sea, ¿cuál es lo peligroso de irnos por allá? Cuando estamos evadiendo la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, el alcohol, pues sabemos que es un depresor y entonces yo tomo para olvidarme de mi realidad, ¿no? Como tú bien lo mencionaste, son fugas. Entonces, cualquier cuestión o cualquier actividad en donde que no te drenes emocionalmente y donde no estés trabajando y sacando lo que sientes, sino nada más fugándote de tus ideas y no trabajando en ti, creo que son esos lugares a donde no debes recurrir. O sea, si yo tengo una amiga que está más estresada y más tensa que yo, pues como para qué me acerco con ella si nada más me va a generar más tensión. Tienes toda la razón y me gusta tocar este punto porque todo lo recreativo está muy bien, pero cuando tenemos un estrés crónico no le podemos dar una salida equivocada, ¿no? Entonces, que distingamos qué actividades nos sirven para prevenirlo y distingamos qué tenemos que hacer cuando ya es crónico, que es ir a una terapia, buscar ayuda y todo esto. Y bueno, al final nada más me gustaría cerrar, Andrea, contigo preguntándote ¿qué le recomendarías, por ejemplo, ya hoy a la gente joven que puede incluir en todos sus hábitos del día a día con esto que nos dijiste para que podamos prevenir el estrés a nivel sistema, junto con los jóvenes y las empresas y las familias, y tomarlo muy en serio? Pues también que se tomen las cosas con calma, ¿no? O sea, suena súper complicado, pero no te tomes las cosas tan en serio, trata de relajarte porque el estrés, claro que te puede matar, o sea, el Si estrés llega es mortal, ¿no? puede, Ya en ciertos niveles, y hay que tener en cuenta eso, ¿no? De que si yo no empiezo a soltar un poquito, a dejar el control, ¿no? Porque normalmente la gente aprensiva es la que más estrés tiene, la que quiere controlar todo, la que tiene autoexigencias, la que se presiona además, las personas que son perfeccionistas, o sea, eso te puede llevar a la muerte. Entonces también el soltar un poco, el aprender a ser flexible es vital. Pero eso, ¿dónde lo aprendes? ¿Dónde lo identificas? Pues en una terapia. por Porque supuesto. primero te tienes que hacer consciente de cuál es tu personalidad para que sobre eso puedas tener estrategias como muy puntuales para manejar esta parte del estrés. Claro, y por supuesto, bueno, algo que acabas de mencionar importante, gracias por estas recomendaciones. Y bien lo dijiste, nada más como para enfatizar, el estrés te puede matar porque al final generamos el cortisol, el famosísimo cortisol, que cuando ya llega a unos niveles muy altos, vienen estos ataques de pánico, nos afecta en nuestro corriente sanguíneo, podemos sufrir ataques de miedo del corazón, de muchas enfermedades cardiovasculares, incluso el tema también de diabetes y de obesidad. Entonces, por eso tomémoslo muy en serio, porque a veces lo dejamos pasar y no porque no lo estemos viendo, sino porque no sabemos cómo. Entonces, eso es importante, buscar esas herramientas del día a día y las herramientas de una terapia cuando ya lo vemos en un nivel así, ¿no? Sí, justo cuando ya empezamos a tener malestar físico y ya no nos acomodamos en ningún lado y ya estamos de malas todo el tiempo y tenemos problemas con la parte social, entonces ahí ya es como un foquito rojo de ya no estás pudiendo tú solo o tú sola, es importante que busques ayuda.
Sí, muchas gracias. Y empecemos con cada uno de nosotros y también este tipo de mensajes va para todos los sistemas, ¿no? Como las familias. Y si en tu casa no te lo dieron, pues busca herramientas porque se puede. Y también para las empresas, ¿no? Donde estamos empezando a ver que increíblemente un jefe, un ambiente, un compañero, un algo nos puede generar un estrés crónico si no lo manejamos de manera correcta y no nos damos cuenta del efecto tan fuerte que podemos tener en la gente, ¿no? Sí, 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 eso es muy importante. Pues muchísimas gracias, Andrea. No sé si quieras agregarnos algo más. Estamos muy contentos de tenerte. Creo que este tema siempre es tan extenso que podríamos hablar de él y mencionar libros y cosas. Pero bueno, pues no sé si nos quieras cerrar con alguna frase o algo más. Bueno, que no tengan miedo a acercarse a un especialista, o sea, que se quiten como este tabú de nada más es para gente loca, no, no es cierto, ya es parte de una canasta básica y pues recordar que la salud mental es elemental. Muchas gracias y me encanta que cierres con esto. Andrea, te agradecemos mucho tu participación porque al final es canasta básica. Recordemos que vivimos en un mundo donde va a haber estresores, pero que esto es un proceso continuo y que tenemos que trabajarlo todos los días y que es muy personal. Cada uno tenemos que explorar qué herramientas tenemos que buscar, las adecuadas para nosotros y que podemos aprender a vivir una vida más sana, más saludable, viviendo en el presente y tratando siempre de buscar cómo hacer para lidiar con esto. Andrea, y por favor, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde te pueden contactar nuestro público. Pues mira, me pueden encontrar en Facebook como Andrea Torres, en Instagram estoy como @sic.andreatorres. Tengo un podcast en Spotify y que se llama Psicologizando con Andy Lau y otro que se llama Soy Luna, pero bueno, eso es más como para de meditaciones y demás. Y les puedo proporcionar mi WhatsApp, que es el 55 40 84 20 88 y ahí cualquier duda o comentario, pues con todo gusto puedo atenderlos. Muchísimas gracias, Andrea, y por favor, contáctenla. Tiene muchas especialidades y les puede ayudar muchísimo en cualquiera de ellas. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todos los que se conectaron hoy para recibir este mensaje. Y bueno, pues recuerden que el poder de crear está en nosotros y está en ti. Reconócete. Gracias.